Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 18 de la historia de Dragon Ball, Una nueva vida. Como he comentado antes, las dos imágenes centrales de la miniatura es algo que tengo pensado que se dé y por lo mismo, en el Cap pasado así es cierto que fue algo de unas pocas palabras. Empecé a hablar de esto así sea a un poco. En este Cap, los siguientes van a tener un poco de esto a la vez que trataré algunas cosas y estás, lo relacionado con Gohan, Goten. Asimismo, sobre Vegeta y sus hijos. Tengo pensado que todo esto que quiero tratar con Gohan, Vegeta tenga una parte bastante importante. No es algo que he empezado ahora solo para alargar las cosas. No, como ya he comentado antes, estos caps están escritos. Solo corrijo algunas cosas de los caps. Bueno, al menos de estos primeros pues estoy tratando ya los acontecimientos en la otra línea de tiempo y estoy próximo a la confrontación con Freezer que como he comentado, no del todo es algo de lo cual se va a encargar Goku. No es algo que tengo pensado y esto, que no es un fic donde va a ir por la vida como si no pudiera ser detenido o no va a pensar las cosas. No, no es de esa forma y parte de ese desarrollo que quiero que tenga con respecto a cómo quiero que actúe y haga las cosas, están escritos estos caps. En todo caso, estuve pensando en tratar esto con respecto a Gohan, Goten desde el cap 2. No por nada en la parte donde Vegeta manda a callar a Milk y se molesta con Gohan es por esto mismo. Las decisiones de Gohan, lo que va a pasar más adelante es algo que tendrá sus consecuencias como ya he mencionado antes. Y Vegeta se lo va a tomar muy, pero muy a pecho. Es más, en algún cap mientras escribía de Vegeta, escribí, que esperaba que Dios que se encuentra en las alturas evite que algún desgraciado pudiera llegar a la Tierra con malos pensamientos para con el planeta. Así que, ya he pensado en esto desde hace tiempo y es algo que estoy tratando. Por supuesto, pasará un tiempo antes de que esto pase y no será algo que tenga que darse antes de que Goku se marche. No, no es de esa forma. Como se darán cuenta, iré trabajando en esto según avancen los caps y más que eso incluso cuando Goku se marche. Y por esto, es que ya he comentado que se van a dar algunos acontecimientos a la par con respecto a lo lineal de los acontecimientos que se van a dar. Así que, no tienen que preocuparse por el hecho que voy a tardar mucho en estos caps y más teniendo en cuenta lo que he comentado sobre estos caps. No creo poner los caps completos por ser caps que contienen bastantes escenas de delicioso. Por supuesto, tendrán otras cosas, pero incluso entonces podría ser un tanto problemático por lo explícito de los mismos. Por supuesto, como ya he comentado, no escribí esto porque sí y por ello pondré un poco de esto a fin de dar a entender esto y a su vez, lo que va a pasar bastante en el futuro, no sea algo que haya puesto porque decidí hacerlo y punto. Bueno, me he preocupado porque las cosas de las cuales estoy escribiendo en los caps sean algo que dé la oportunidad a que las cosas que van a pasar no sea algo que solo pase y ya. No, quiero que tenga su explicación y por ello parte del comportamiento de Goku es algo que intente argumentar un poco. Tal vez no sea de la mejor forma y la verdad no es como lo tenía pensado en realidad, pero iba a hacer las cosas bastante largas. En este cap, por ejemplo, hay una idea que expresa lo que tenía pensado. No obstante, decidí tomar ese camino a fin de comprimir las cosas. En un principio pensé que Goku y esta otra parte de él se separaran y lo que se va a dar a partir de este cap fuera algo que la entidad hiciera antes de llegar al punto donde se unen y forman un solo ser. El hecho de que quería enfocarme más en otras cosas hizo que decidiera dejar esto de lado y prestarle más atención a otras cosas. Bueno, espero que les guste el cap, el dibujo y si es así, pueden dejarme saber en los comentarios. También, podrían dejarme su like. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 18. Sensaciones nuevas. Los pechos si bien podrían cubrirse, el hecho que fuera un atractivo tan vistoso y que llamaba tanto la atención en el cuerpo femenino, era algo que podía hacer que le prestara atención sin muchos problemas y más teniendo en cuenta que era algo que podría notarse en la parte frontal de cualquier mujer, mientras miraba una y otra mujer más hermosa, con más grandes y más pequeñas tetas, con buenos traseros y considerablemente firmes. Llegó al lugar y en el mismo, se dio cuenta que en él habían muchas más hembras reunidas. Claro, no solo eran mujeres las que habían. No, también habían hombres, pero ellos no le interesaban. De la misma forma tampoco le importó que algunos de ellos estuvieran cerca de algunas de las mujeres que podría ver. No, al Saiyajin no le importó una mierda y así mismo, las miró podía y decir que se veían bastante bien bajo sus estándares como un Saiyajin, juzgó si estaban lo suficientemente buenas para prestarles atención. Se dio cuenta que algunas de ellas tenían unas buenas tetas, algunas otras no tanto, pero si tenían un buen trasero, algunas tenían buenas piernas. El hecho que estuviera mirando a esas hembras había hecho que un hombre se acercara a él y le preguntara al respecto. Al parecer, el sujeto había estado con alguna de esas mujeres. En todo caso, había dicho que no había hecho nada malo. Eso era algo cierto, no estaba haciendo nada malo, pero su acción era algo que definitivamente a pocas les podría gustar y el posible desagrado a esto era algo que iba a ser compartido por otras personas y en especial si estaba con alguien más como en ese caso. Y sí, así era cierto que era culpable de mirarlas, no solo lo hacía él. No, también recibía miradas por parte del público femenino, pero no todas estaban solas y tampoco era como que el hecho de verlas tanto resultaba ser algo fácil de dejar pasar.
por ello el hombre se había molestado. Sin embargo, al Saiyajin no le importó en lo más mínimo, de hecho. Le preguntó que si tenía algún problema, estaba en toda su disposición de golpearlo si era lo que deseaba. El hombre se dio cuenta de eso, ¿cómo no hacerlo? El Saiyajin le había sonreído de una forma que le dejaba claro que las cosas no iban a estar bien para él si deseaba golpearlo o bien, deseaba continuar con ese asunto. La sonrisa del hombre que no prometía otra cosa que un dolor bastante grande había hecho que el terrícola decidiera marcharse. Desde el día anterior, se había dado cuenta que su padre había estado actuando considerablemente diferente, y esta vez estuvo mucho más seguro de eso. No había visto que el hombre antes le contestara y le sonriera así a alguien. No, el hombre fácilmente había dado media vuelta para evitar problemas con un terrícola, un ser que estaba por debajo de él. Sin embargo, esta versión del hombre no le importaba en lo más mínimo en golpear a alguien débil. Claro, era si se lo buscaba, pero la versión anterior de su padre era alguien que le gustaba mantener la atención de la gente muy lejos de él. No era porque le molestaba o algo como eso, no, al hombre le daba prácticamente igual aún con todo eso. Sin embargo, el hombre prefería las cosas de esa forma. Diablos, justo por lo mismo el hombre no había reclamado su puesto como el hombre más fuerte del mundo. Así que, conocía bastante bien que su padre no era alguien que fuera a intentar golpear a alguien más débil que él. Ciertamente, no estaba pensando que este no era su padre o que el hombre no debería de dar la cara si se le intentaba intimidar, pero no era algo común en el hombre. Él solo había hecho eso con seres que valieran la pena, que pudieran darle una pelea adecuada. Un humano, un terrícola que no superaba las 5, 10 unidades de poder como una persona que no había entrenado jamás, no era algo que podía llamar su atención antes. Sin embargo, ahora sí lo había hecho. Cierto, tenía que decir que esto era por una razón en específico, pero incluso entonces su padre no se había comportado de esa forma antes. Eso no lo molestaba. No, eso no era algo que lo molestaba en lo más mínimo, de verdad. Es más, podría decir que su padre le había dado a ver cuál era el lugar que le correspondía a la otra persona. Sí, pues se había dado cuenta que si se dejaba intimidar de otro se podría pensar que era un cobarde, no lo iban a respetar en lo más mínimo. Diablos, justo por eso Vegeta la mayoría del tiempo no le mostraba respeto a su padre a pesar de ser más fuerte. Sin embargo, si actuaba de esa forma ante otras personas, en casos como ese donde debería de demostrar que era alguien lo suficientemente apto para poner a quien sea en su lugar, iban a respetarlo al saber que no iban a salirse con la suya. Por otra parte, se había dado cuenta que su padre había estado muy interesado mirando a una que a otra mujer. No le veía nada de malo a tal cosa, pero el hecho que lo estuviera haciendo le había recordado un poco a sus compañeros de clase, ellos regularmente estaban hablando de alguna y otras cosas, particularmente podía encontrar ese tipo de conversación entre ellos. De hecho, cuando se juntaban en las clases de deporte muchos de ellos no dejaban de ver a las chicas. No había entendido demasiado bien el porqué y tampoco le había dado mucha importancia a tal cosa. Sin embargo, por lo que podía decir era por el atractivo que ellas tenían resultaban ser bastante interesante para ellos. Desde hace unos pocos años atrás se había dado cuenta que tenían ese poder en él, a veces las miraba y bastante, sin embargo, el hecho que tenía otras cosas como el entrenamiento en su cabeza, habían hecho que no le diera demasiada importancia. Era posible que las cosas cambiaran. Sí, eso era algo que podría llegar a pasar, al fin de cuentas, al igual que su padre algún día tendría que estar con una mujer y poder tener sus propios hijos, como su hermano lo había hecho. Así que, era claro que su interés por ver a una chica se volviera mucho más fuerte, estaba casi seguro de ello. Aún así, no iba a dejar su entrenamiento de ninguna forma. No, eso no iba a pasar. Tenía bastante claro lo importante que era ser fuerte para poder proteger todo lo que había conseguido, todo por lo cual se había esforzado. Por lo tanto, dejar de entrenar no estaba dentro de las cosas que estaba cerca de poder hacer en el futuro cercano y que decir si debería de pensar en la forma en la cual ahora lo podría hacer gracias a ese deseo que pidió su padre. Pasado ese incidente habían continuado su camino y se dio cuenta que su padre si bien estaba pendiente en buscar lo que deseaba, no dejaba de mirar de vez en cuando a unas de las chicas que pasaban con pantalones ajustados o solo ligeramente siendo lo suficiente para que se contorneara sus piernas, su trasero. Asimismo, se enfocaba en su parte superior, en su rostro cuando estaban cerca de él. Había intentado descubrir qué tanto veía en ellas mientras su padre estaba buscando sus vestimentas, mientras él mismo estaba buscando las suyas, y pareció entender lo que era cuando empezó a concentrarse en lo hermosa que eran, lo hermoso de su cuerpo, eso despertaba una sensación bastante interesante en él. Era algo nuevo al menos por el hecho de apreciar un poco mejor a esas mujeres, como se veían las mismas. Sí, pues ya antes había apreciado lo lindas que podrían ser las chicas, el interés que en algún momento había tenido en ver alguna de ellas, lo cautivante que podría llegar a ser verlas y por lo mismo esto era algo que había hecho en algunas ocasiones y así sentido algo similar cuando estaba con sus compañeras, cuando estas atrevidamente lo tocaban y bien le pedían tocarlo. Claro, en ese caso también había estado la incomodidad, pero no dejaba de ser un sentimiento similar. A pesar de que, había entendido que como un varón, por naturaleza le atraían las mujeres, sus cuerpos.
No había dejado de atender a sus asuntos. No, no lo había hecho. Había continuado en su asunto y logró encontrar más de 4 camisetas de mangas largas de diferentes colores, así como de mangas cortas las cuales le habían gustado bastante. Asimismo, encontró algunos pantalones que sin duda puso en el carrito que había obtenido para poder dejar sus cosas mientras estaban en el lugar. Una vez que terminaron de ese asunto, continuaron con otras cosas y calzado. No muy diferente a su padre, había logrado encontrar algunos que le habían gustado bastante y entonces con todo eso tuvieron la oportunidad de ir a donde se encontraban los muebles y electrodomésticos que deberían de comprar para la casa. Elegir los muebles fue un tanto complicado. Sí, pues habían tantos y diferentes, bastantes elegantes e interesantes. Por lo mismo, no habían sabido cuál elegir en lo más mínimo. Cierto, a Goku se le había hablado de ello y se le había recomendado colores adecuados, pero el problema no era ese sino el tamaño, el estilo y por ello, tuvieron que pedirle una ayuda a una persona. Pues ambos eran demasiado malos en tal cosa y esto era ser piadoso con respecto a cosas como esas, de verdad. Una mujer fue quien le brindó la ayuda que necesitaban. Su padre le dio la descripción del lugar para el cual lo quería así como otros datos que la mujer había tomado para dar su consentimiento con respecto a lo que pensaba que se vería mucho mejor. ¿Qué había hecho pensar al hombre que la mujer podría decirle algo como eso? Nadie podría decirlo. Hasta donde él sabía esas personas que estaban en la casa eran quienes deberían de darle indicaciones al hombre. Sin embargo, muy posiblemente tenía que ver con el hecho que pensaba que por el hecho de pasar más tiempo viviendo como un simple terrícola podría decirle algo. Lastimosamente y como debería de ser. La mujer le había dicho que no era diseñadora de interiores para poder decir algo como eso. Sin embargo, si simplemente deseaba su opinión le indicó unos amplios muebles de color beige. La verdad, se veía bastante bien y teniendo en cuenta el color interior que habían decidido darle a su casa era claro que podría lograr hacer una buena combinación. Así que, había decidido tomarlos y más teniendo en cuenta que era uno de los colores que se le había recomendado, se veían bastante bien y no podía ser diferente. La verdad, sabiendo que era uno de los colores que se le había recomendado era muy posible que se vean bien. Sin embargo, siendo algo a tener en cuenta la forma, su estilo era algo que lo había hecho dudar y buscar un poco de ayuda. Por suerte, la había encontrado y así la mujer le hizo saber que podría no ser la mejor opción, por el hecho de saber que eran de uno de los colores adecuados y su estilo era bastante interesante. Había decidido tomarlo y muy posiblemente iban a verse bien. Casi no tenía la menor duda y sabiendo que tenía tan poca experiencia en esas cosas recibir la opinión de la mujer había sido algo bueno. Así que, era algo bueno poder hacerle caso a alguien en lo referente al estilo de esas cosas y otras tantas que los terrícolas le mostraban tanta importancia. El Saiyajin agradeció a la mujer antes de revisar el precio del sofá. Era bastante barato en comparación con lo que había pensado. No obstante, estaba bien, eso solo significaba que al final de comprar todo lo que necesitaba para su casa iba a tener mucho más dinero. Al menos, le sobrarían mucho más y podría comprar otras cosas, más alimentos en dado caso. Si como sea, había pedido ese sofá así como un juego de habitación por cada habitación que tenía la casa, luego pasó por el comedor y sabiendo que había hecho el área para esto muy grande, había decidido tomar uno igual. Bueno, en realidad esto es algo que se le había dicho que tuviera a pesar del hecho que en su casa a lo mucho iban a vivir unas 5 personas y esto en caso de que su hijo se quedara en casa. Cierto, era un tanto difícil de pensar en tal cosa a sabiendas de cómo era el chico, pero eso no cambiaba el hecho que se le había recomendado un comedor grande a fin de que el lugar destinado para esto no se vea tan vacío. Al encontrarlo, solo tuvo que encontrar a alguien para que pudiera llevarlo junto con las otras cosas a fin de empaquetarlos y eso era algo que se pensó hacer en una cápsula. Una vez terminado todo el recorrido dentro del lugar y así tomado todo lo necesario, decidieron ir a comer un poco. Bueno, eso de un poco era debatible teniendo en cuenta lo tanto que comía su hijo, su nieta y él mismo, los hijos de Vegeta en dado caso, sin embargo, estaba bien. Al llegar al lugar solo tuvieron que elegir lo que deseaba y en esto no era como que tenían un principal gusto. No, no era así, solo pidieron lo que deseaban y se le fue traído luego de unos pocos minutos. Una vez que tuvieron en sus manos lo que habían pedido, comieron sus alimentos mientras conversaban y en dado momento el Saiyajin mayor le preguntó de sus tareas al chico, cómo le iba en la escuela. Eso era algo de lo que no tenía la menor idea. Lo único que sabía era que había retomado sus estudios y su hijo mayor se estaba asegurando que el chico hiciera lo que debería y por esto, sus tareas y otras cosas de la escuela. Y sí, en la habitación conversaban, habían hablado de esto algunas veces y por lo mismo le había hecho saber al chico que necesitaba trabajar en sus amistades, pero de cómo le fue ese día no tenía la menor idea de ello. Por supuesto, no pensaba que solo el chico iba a ignorar lo que decía y nada más, muy posiblemente había hecho algunas cosas de las que le dijo, pero eso lo pensaba por saber o bien imaginar que dado a que el chico estaba hasta cierto punto acostumbrado a ese entorno, debería de tener compañeros y esto era algo que podría dar la oportunidad para que empezara a trabajar en sus amistades, de verdad.
No obstante, en palabras del chico era una historia que desconocía totalmente y más por el hecho de no saber si lo había intentado ese día. Sin embargo, en esa oportunidad pudo conocer cómo le estaba yendo al chico en la escuela y había sido algo bastante interesante. Al parecer, al igual que él, al igual que su hijo mayor, el chico aprendía bastante rápido. Claro, teniendo en cuenta que se había dado cuenta de lo rápido que el chico aprendía lo relacionado con las peleas, era claro que debería de pensar que el chico era igual de hábil que él, pero era de su conocimiento que antes había estado bastante lejos de poder considerar la idea de poder estudiar así podría aprender bastante rápido. Diablos, llegó a pensar que su hijo mayor era tan listo como lo era por el hecho de sacar eso de su madre, pero esto era algo que estaba bastante mal. Las capacidades intrínsecas de su raza eran que había dado la oportunidad para que el chico sea tan listo como lo era y por tanto, tenía que poner en su cabeza que era posible que el chico fuera como él y no tanto eso, sino que incluso dentro de los miembros de su raza no todos aprendían a la misma velocidad. Aún así, sí debería de tener en mente que eran por mucho más aptos para aprender que otros, que los terrícolas y por ello, Vegeta, sus hijos, su hijo mayor, Broly, su hijo menor, él mismo era tan hábil en ese apartado. Esa otra entidad o bien, personalidad que había ocupado su cuerpo no se había interesado una mierda en saber nada sobre esto y pensó que esta capacidad para aprender que tenía el chico era algo heredado de su madre. No obstante, se había equivocado, al menos lo había hecho al considerar que para este momento el chico podría tener ese problema, pues no era de esa forma, no, el chico era alguien bastante hábil y había logrado ser lo suficientemente inteligente para ser reconocido como uno de los mejores de la clase. Asimismo, en los últimos días, por lo tanto que había estudiado en la habitación del tiempo en su descanso luego de sus entrenamientos, su maestra lo había felicitado. Eso era algo bastante bueno de saber, de verdad. ¿Cómo no podría serlo? Si algo deseaba que el chico hiciera era que termine sus estudios, consiga un trabajo y no descuidara sus entrenamientos en lo más mínimo. Así podía asegurarse de poder cuidar a la tierra cuando no estuviera en ella. Así que, escuchar que el chico estaba teniendo muy buenas críticas de su maestra era algo bastante interesante, de verdad. Por otra parte, en lo relacionado con lo físico, eso era algo que no lo había sorprendido demasiado. Era de su conocimiento que alguien con las capacidades de su amado hijo tendría la oportunidad de convertirse en alguien bastante hábil en lo físico y deportes. Por lo tanto, no se había sorprendido demasiado por tal cosa. No, no lo fue de ninguna forma. Lo que sí fue sorprendente para él era escuchar que el chico estaba tomando sus estudios tan en serio que su maestra lo había felicitado. Por supuesto, no por eso significaba que simplemente no iba a sentirse bien por el hecho que su hijo fuera un buen deportista si eso era lo que deseaba ser. No, claro que se iba a sentir bastante bien y más si el chico no descuidaba su entrenamiento como su hijo mayor lo había hecho y por lo mismo, su hijo menor lo había superado por bastante actualmente. Si como sea, se iba a sentir bastante bien de poder saber que su hijo había logrado hacer algo como eso. Sin embargo, en los estudios era posible que el chico tuviera menos oportunidades de destacar. Al menos eso era lo que había pensado, pero las cosas no eran de esa forma. No, el chico había demostrado ante ellos ser alguien bastante sorprendente y esto era algo que dado al desempeño del chico y más por el hecho de enfocarse en ello a diferencia de antes, la mejora del mismo era muy interesante. Ya que estaban hablando de esas cosas, al Saiyajin mayor le pasó una pregunta por la cabeza y decidió preguntarle al chico. ¿Qué es lo que desea hacer en el futuro? Antes, jamás se había interesado en este tipo de cosas. ¿Para qué? No había tenido importancia para él. No obstante, esto no había sido algo muy inteligente que se diga, de verdad. Por otra parte, era algo interesante, en lo referente a su hijo Gohan, la madre del chico todo el tiempo le había dicho que debería de convertirse en un investigador. Diablos, la mujer desde que lo llevaba en su panza estuvo diciendo que debería de convertirse en un investigador, que iba a hacer todo lo que pudiera para lograr que su hijo fuera un investigador. Incluso la mujer había deseado que tuviera el nombre de algunos famosos investigadores y personas influyentes para los humanos. Sin embargo, ninguno de esos nombres le habían gustado al chico. Si había algo que decir sobre todo eso, era que el chico no había tenido la oportunidad de poder decidir qué deseaba hacer en la vida. Claro, teniendo en cuenta que le había parecido bien tener un trabajo de investigador, estudiar para ello, se puede pensar que el chico tomó su decisión. Sin embargo, las cosas no eran tanto de esa forma. No, el hecho que la mujer estuviera todo el tiempo diciéndole lo mismo posiblemente había hecho que el chico con el fin de poder complacer a la mujer lo haya hecho. O bien dado al hecho que la mujer estuvo diciéndole esto todo el tiempo era posible que el chico tomara eso como el único camino que tenía. O bien solo se convenció de hacer esto al tener tan sobresaliente capacidad para aprender. Por lo tanto, era de pensar que el chico no tuvo la oportunidad de poder decidir qué deseaba hacer. Ahora, tenía la oportunidad de preguntarle a su hijo sobre eso y era algo bastante interesante, de verdad. El chico podría ser lo que deseaba ser y el hecho que con sus mejoras académicas estuviera demostrando ser alguien bastante capaz que podría tener un futuro brillante. Era claro que tenía bastante de donde elegir y por ello deseaba saber qué el chico deseaba ser. Goten no había pensado en lo más mínimo en ello, al menos en lo referente a lo académico. Claro, no estaba pensando en no terminar sus estudios.
No, le había prometido a su padre que iba a terminarlos y no iba a faltar a su palabra. No había forma de eso, simplemente era algo imposible. Sin embargo, no era algo en lo que había pensado. Claro, en la escuela había estado practicando sobre los deportes y podría ser algo bastante interesante, algo que podría brindarle no solo dinero, sino que tiempo para poder continuar sus entrenamientos de la mejor forma posible, lo tenía bastante claro. Sin embargo, no era algo académico. No, no lo era en lo más mínimo. Aún así, decidió decirle a su padre lo que había pensado por el momento, aunque debería de pensar en cuál sería la mejor carrera en cuál podía llegar a trabajar en el futuro. Claro, tenía algunos planes para él mismo. Sin embargo, no por eso significaba que simplemente debería de dejar a un lado las posibilidades de poder tener un trabajo incluso entonces. Al fin de cuentas, bien podría ser la forma en la cual se recreaba de sus entrenamientos, de eso no tenía la menor duda, de verdad. Lo que le había dicho el chico era algo interesante, incluso él había estado pensando en intentar obtener un puesto en algunos de estos deportes. Sin embargo, había decidido tomar otro trabajo. Estaba bien, le habían pagado bastante dinero e iba a continuar recibiendo mucho más, por ello, no tenía ningún problema con eso. Sin embargo, no dejaba de ser un hecho que había pensado en ello como una posibilidad con la cual pudo haber tenido un puesto dado a sus capacidades superiores en lo físico, de eso no tenía la menor duda. Bueno, eso era algo que había quedado a un lado, al menos en su caso dado a que el chico era alguien que pensaba en convertirse en alguien muy grande al dedicarse a uno de esos deportes, claro, era de su conocimiento que el chico le había dicho que no iba a descartar del todo que pudiera volverse algo más. Sin embargo, por el momento las cosas eran de esa forma. No estaba bastante bien. A diferencia de su ex esposa, no era alguien que prácticamente se encargó de meterle en la cabeza a su hijo qué ser en la vida. No, había dejado que el chico pudiera decidirlo por su cuenta. Por eso su pregunta, deseaba saber cuáles eran los gustos del chico con respecto a los trabajos que podía tener un terrícola. Y lo que le había dicho su hijo a sabiendas de todas las posibilidades que él mismo tenía dado a sus cualidades superiores, le había agradado bastante. Así el chico no le había dicho sobre una carrera académica era algo que no había descartado hacer en lo más mínimo, el chico podría hacerlo y así mismo podía ser un deportista. Sí, había aprendido que muchas personas tenían dos trabajos a fin de poder conseguir más dinero. Cierto, ese tipo de personas no tenía tiempo prácticamente para nada. Sin embargo, era de su conocimiento que eran muy diferente a un terrícola normal y ahora tenía un instrumento con lo cual podía llevar su vida de la mejor forma posible, cosa que ningún humano tenía. Así que, era de su conocimiento que podría llegar a hacer dos cosas si lo deseaba. Ya que estaban hablando de esas cosas, Goten decidió hablarle a su padre sobre eso que había pensado. Sabía que su padre podía lograr obtener bastante dinero por este medio. Claro, tendría que investigar y así saber cómo funcionaba todo. Sin embargo, era algo que el hombre podría hacer. Así, no simplemente tendría que continuar en ese trabajo donde si bien, no podría decir que no le pagaban bastante tampoco era todo el dinero del mundo. Cierto, eso no era del todo necesario. Con lo que el hombre tenía había comprado bastantes cosas y le había mostrado que había comprado alimentos por más de un mes y su dinero prácticamente no había disminuido. Sin embargo, conocía a su padre, el hombre no era un terrícola que podía tener gustos o bien, deseaba llevar una vida completamente igual a las de los terrícolas. Diablos, ni siquiera a él. Tenía las cosas de los terrícolas como algo bastante banal, bastante sin sentido y más que eso, bastante ignorante sobre las cosas. Eso era algo que no le gustaba demasiado. En muchas ocasiones la tierra había estado a punto de desaparecer y los estúpidos ni siquiera se lo imaginaban. Llevar una vida así no era algo que le gustaba en lo más mínimo y menos si estaba en el hacer un cambio. No sabía cómo su hermano podía desear llevar una vida como ellos. Había escuchado decir que la ignorancia era felicidad para el ignorante y el conocimiento para quien lo posee no es más que un tormento. Aún así, prefería tener el conocimiento que no tenerlo. Con él podría lograr resolver los problemas y conocía bastante bien lo que debería hacer para lograr solucionar los problemas que podrían presentarse en el futuro. Bueno, eran diferentes personas, no podía esperar que su hermano fuera como él. Era cierto que el hecho que el chico haya vivido más y pasado por mucho más cosas que él, hacía que su cabeza doliera de tanto pensar en la estupidez del hombre a pesar de ser alguien tan inteligente. Sin embargo, no podía hacer nada. Quien no deseaba reconocer sus errores no tenía otra cosa que poder molestarse, arrepentirse de ello en dado momento. No había experimentado tal cosa y no deseaba hacerlo. Por eso estaba entrenando tan fuerte como podía para así no tener que llevar en su mente que por su debilidad debería de arrepentirse. Sea como sea, dado al hecho que su padre no era un terrícola que podía simplemente interesarse por lo mismo que ellos en el mismo grado, era de pensar que en algún momento podría pensar en dejar ese trabajo. Ciertamente, considerando lo flexible que era el trabajo y fácil de realizar para el hombre era claro que podría sentirse bien y no pensar en dejar el mismo. Diablos, el hombre le había dicho que tendría que volver por una pelea al lugar en 2 días. Así que, era de pensar que podría estar bastante cómodo teniendo esos días libres.
Bueno, eso de libre podría ser algo a debatir dado que debería de prepararse para ello. Sin embargo, el hombre era demasiado fuerte para prepararse para esas cosas. Su padre se estaba preparando para otras cosas mucho más importantes. Claro, por el momento no había nada que enfrentar, pero no por eso significaba que deberían de esperar que fuera muy tarde para intentar ser fuerte. No, ese era un error que más tarde que temprano su hermano iba a tener que darse cuenta de lo mal que había estado al intentar vivir como un simple terrícola. Claro, siempre y cuando pudiera evitar cualquier desgracia lo iba a hacer, para eso deseaba su poder, pero no por eso significaba que todo el tiempo él tendría que estar resolviendo sus problemas. No, su padre le había dicho que llevaría su entrenamiento más allá y tendría que dejar la tierra en algún momento con el hombre, eso lo tenía claro. Así que, en esos momentos donde el humano más fuerte de la tierra sería él, de no tener la fuerza para poder enfrentar a los enemigos, era algo que iba a lamentar bastante. Ya Vegeta le había dejado bastante claro lo tanto que le desagradaba la idea de que su hermano estuviera desperdiciando su vida, su potencial intentando encajar entre unos seres inferiores como lo eran los terrícolas. Así que, el hombre no iba a ser comprensivo con él si algo llegaba a pasarle a la tierra. Bueno, no podría hacer nada para cambiar las cosas. La suerte era que su padre, a pesar de su trabajo, de lo flexible que era, podría darle la oportunidad para poder continuar sus entrenamientos sin problema alguno. Bueno, era de su conocimiento que el hombre no iba a entrenar todos los días. No, eso era algo que el hombre no iba a hacer y prueba de ello era que estaba compartiendo con él, con su sobrina muy tranquilamente, casi en familia de no ser por el hecho que faltaban algunas personas. Sea como sea, el hombre en algún momento podría dejar de interesarse por ese trabajo y tener una forma de continuar haciendo dinero era algo bueno. Lo que había dicho el chico era algo bastante interesante, de verdad. Había leído sobre eso, pero no se había interesado demasiado en ello. No, eso era algo que no había hecho en lo más mínimo. En primer lugar, solo se había interesado por tener un trabajo. Segundo, no tenía dinero para entrar en eso. Tercero, no tenía conocimiento sobre eso o más bien cómo en realidad era el asunto. Claro, era de su conocimiento que pudo haber buscado información, pero habían otras cosas en su cabeza y dejó esos asuntos a un lado. Sin embargo, ahora no sería de esa forma. No, tenía dinero, tenía trabajo. Podría gastar esos días libres e incluso algunos dentro de la máquina para poder aprender sobre eso y tener éxito. Sí, desde ese momento lo había decidido. Iba a aprender sobre eso todo lo posible e iba a involucrarse en ese mercado para lograr tener más dinero. Claro, no por eso estaba pensando en dejar el trabajo. No, eso era algo que podía tomar para continuar llevando la vida de un terrícola. Además, era un tanto divertido, sentía que esas personas le debían su gratitud y ganársela de esa forma era algo bastante interesante. Claro, era de su conocimiento que de esa forma iba a estar algo restringido, pero podía llegar a más y más personas y más temprano que tarde iba a poner a ese tonto en su lugar. Era cierto que a la mujer de su hijo podría no gustarle del todo que le quité a su padre el puesto, pero la chica era alguien bastante inteligente, ella sabía mejor que nadie que quien debería de estar en ese puesto era él, no el estúpido de su padre. Claro, ya habían hecho las paces con el hombre, es más, le había pedido más de 5 millones de cenizas al hombre hace unos años. Bueno, en realidad el hombre se lo había dado por el hecho que era el agradecimiento de las personas del planeta por haber derrotado a Majin Buu. En todo caso, el hombre bien pudo haberse quedado con el dinero, pero en vez de eso decidió dárselo, pues bien sabía que no había vencido a nadie. Si como sea, no tenía problema con el hombre y él mismo debería de ver las cosas de la misma forma el día que decidiera golpearlo y quitarle el puesto de una vez. Bueno, no iba a ser tan duro con el hombre, pero no iba a aceptar que el hombre simplemente dejara el puesto en sus manos. No, eso era algo que no iba a pasar, iba a tener una pelea justa con el hombre. Al menos hasta donde podía hacerlo y de esa forma iba a lograr tener su puesto como el más fuerte de la Tierra. Sonaba tan patético, era un ser que podría destruir un universo por su cuenta y tenía que esforzarse tanto para conseguir el puesto que se merecía. Sin duda, algo bastante denigrante. Sin embargo, era algo que debería de ser de él. Sea como sea, el hecho de hacer lo que su hijo le había dicho era una buena idea y por lo mismo, había decidido ir con el chico por unos libros relacionados sobre esos temas, así como de otros relacionados como lo eran la economía. El chico había conseguido esa información de esos libros y podría encontrar más información sobre eso en esos libros. Una vez que terminaron de comer sus alimentos y en una muy grande cantidad, cosa que había llamado la atención de prácticamente todos los que estaban en la tienda de comida en la plaza donde estaban en ese momento, pagó antes de marcharse en busca de los libros. Encontrarlos no fue algo demasiado complicado. No, no lo fue en lo más mínimo. Más lo fue poder encontrar cuál era el mejor de todos ellos, pues habían bastantes escritos por diferentes personas. Luego de pensarlo por unos minutos mientras miraba una que otra portada de los libros, decidió tomar uno de cada uno así como uno de diferentes tomos y volúmenes que habían de los libros. Para quedarse con lagunas mentales sobre el tema que deseaba aprender era mucho mejor que la información, por mínima que pueda ser estuviera en su cabeza, así que compró todos los que necesitaba.
Una vez con los libros en su poder se marchó luego de haber pasado casi más de 2 horas en el lugar. Mientras caminaban, Goku recordó algo de lo cual Vegeta le había hablado que había hecho con su familia una vez. El hombre le había dicho que le había hecho una promesa a su hijo hace tiempo, si lo golpeaba lo llevaría al parque. Todo como una forma de motivar a su hijo y vaya que lo había hecho. El chico lo golpeó en el primer intento casi dejando en ridículo a su padre quien no se tomó eso muy bien que se diga. Por ello unos meses después de la pelea contra Majin Buu decidieron ir y la habían pasado bastante bien. Este día que estaban juntos tomándose un tiempo podrían hacer algo similar. Por ello le preguntó a su hijo y nieta que si querían ir. La respuesta fue inmediata y positiva, querían ir. A pesar de que su hijo se había hecho bastante grande aún le gustaban esas cosas. Bueno, no recordaba haber ido con el chico a esos juegos alguna vez, por lo tanto era algo de tener en cuenta que el chico podía emocionarse por eso. Y no era para menos, para Goten era todo un acontecimiento que su padre le hiciera una propuesta como esa, no tenía la menor duda. Claro, era de su conocimiento que como estaban yendo las cosas en esos días y como podrían ir, era muy posible que el hombre pensara algo como eso en algún momento o tal vez él y más teniendo en cuenta lo que había hablado con esos chicos en la escuela. En todo caso, era algo bastante interesante que no se esperó del hombre en ese momento u otro, de verdad. Bueno, sabía que el hombre había cambiado un poco y le agradaba que fuera diferente. Había algo en su forma de comportarse y más por todo esto de hacer cosas de una persona normal que resultaba emocionante y esto por no saber cómo iban a salir las cosas al ser algo a lo cual prácticamente ninguno de los dos estaba acostumbrado. Y sí, estaba yendo a la escuela donde se reunía con personas normales, pero esas personas no conocían más nada de él hasta ese punto, ellos no sabían que si un día dejaba de preocuparse por su fuerza podría herirlos, romper sus cuerpos como una rama seca. Entonces, siendo tan diferente a ellos y pasar por esto resultaba ser algo que le agradaba, y por lo mismo había aceptado tan gustosa y animadamente a la vez que le dejaba ver su emoción al hombre. La pequeña Pan no fue demasiado diferente a su tío. No había ido al parque de diversiones en ningún momento antes, solo lo había visto por la televisión. Tener la oportunidad de poder ir en ese momento podría ser algo bastante interesante y estaba emocionada por ello. Por lo mismo no muy diferente a como su tío lo había hecho había reaccionado bastante emocionada ante la idea. Con eso, se habían marchado al lugar donde se encontraba el parque de diversiones. En el lugar se habían encontrado con bastantes personas caminando de lugar en lugar, buscando el juego donde deseaban subir, comiendo una y otra cosas de las cuales habían en el lugar, participando en los diferentes juegos. Montaña rusa, torre de caída libre, carritos chocones, en fin una gama bastante grande de juegos interesantes que mientras lo veían no deseaba otra cosa que subirse en ellos. Al menos eso eran los chicos que iban con el Saiyajin mayor, pues él si bien le parecían interesantes, estaba interesado en otros tipos de atracciones para divertirse. Estaba seguro que podrían ser bastante interesante, de verdad. Bueno, ya podría darse cuenta de eso en dado momento. Tenía su cuerpo por fin y tenía bastantes cosas por experimentar. No era que estaba pensando como alguien que simplemente estaba en busca de algo en particular. Sin embargo, a diferencia del otro sujeto era alguien que sí se había dado cuenta de lo increíblemente hermosa que era la figura femenina y más cuando las mismas tenían sus cuerpos delineados, tallados por el entrenamiento. Justamente a esas hembras estaba viendo y de tener la oportunidad, no iba a desaprovechar en lo más mínimo poder experimentar algunas cosas. Cierto, no todas pasaban por algún entrenamiento, esto era algo que tenía bastante claro. Los terrícolas no se preocupaban demasiado por hacerse fuerte. Simplemente, eso no estaba en su naturaleza. Por tanto, no habían muchas chicas con ese tipo de cuerpo, un cuerpo como esa mujer con quien había estado por tantos años. Bueno, al menos por el hecho de estar casados. Sea como sea, así era cierto que no habían muchas chicas que tenían un tipo de cuerpo formado por un riguroso entrenamiento a la vez que mantenía su figura femenina. Muchas cuidaban bastante su figura y en estas había puesto su mirada. El Saiyajin fue obligado a dejar de prestarle atención a justo una de esas chicas con tales características cuando su atención fue reclamada por su nieta. La chica le pedía subirse en uno de los juegos mecánicos, dado a que en ese juego no habían niños de la edad de su nieta tenía claro que debería de subir con ella o bien, Goten podría hacerlo mientras intentaba divertirse también. Al fin de cuentas, habían juegos en los que alguien como él, de unos 40 años podía subirse. Bueno, esos 40 años eran debatible, había pasado 8 años muerto y su cuerpo era el de alguien de 25 a lo mucho. Por lo tanto, no podría decir que tenía 40. Simplemente, de decir algo como eso podrían no creerle jamás. Así que, era algo que no podía decir por ahí tan despreocupadamente. Bueno, sea como sea, alguien de su edad también podía subirse en unas de esas cosas. Además, no era tan amargado como Vegeta, de seguro que podría disfrutarlo bastante. Así que, podía buscar un juego donde subirse.
Sin embargo, Goten había dicho que deseaba subirse a otro juego. Eso era un problema, estaba pensando en que ambos chicos pudieran subir juntos, pero ya cada uno deseaba ir por su propio camino. Eso había hecho que le dijera al chico que primero subirían al juego que Pan deseaba subirse y luego irían al otro juego mecánico. Eso no le había gustado demasiado al chico e intentó convencer a su sobrina para que fueran al que deseaba. Sin embargo, la chica no cayó aún y con lo que el chico le había dicho. No, y por lo mismo tuvo que resignarse a dejar ir su juego. Bueno, ya podía subirse en el juego más adelante y por ello decidieron ir al juego mecánico. Dado a que ninguno de ellos sabía demasiado bien cómo funcionaban las cosas en el lugar, se habían acercado a quien atendía el juego y le habían dicho que deseaban subir al juego mecánico. El hombre le había dicho que no había ningún problema, podrían subir siempre y cuando tuvieran la cantidad de cupones que necesitaban por cada juego. ¿Cupones?, había preguntado el Saiyajin curioso, pues había pensado que solo necesitaba pagar. Sin embargo, no era así. El hombre le había señalado a dónde deberían de ir a fin de conseguir los cupones y con ellos subir a los juegos. Con eso, se habían dirigido al lugar y se habían dado cuenta de las cosas. La primera de ellas y la más interesante, era que desde el principio era donde debería de venir a conseguir los cupones. Asimismo, la forma de conseguirlos era por medio de unos juegos en los cuales para participar, deberían de pagar para intentarlo un cierto número de veces o bien una cantidad de tiempo en específico. No era directamente pagar por los cupones. No, solo debería de pagar por turnos en un juego y en el mismo podrían lograr conseguir todos los cupones que deseaban o los que pudieran conseguir. Eso era algo bastante interesante. Podía lograr obtener bastantes cupones de poder completar los diferentes juegos que habían en el lugar. Sí, pues la segunda cosa de la cual se dio cuenta era que en el lugar habían bastantes de esas casetas donde podían conseguir los cupones que deseaba. Estas casetas donde estaban en ese momento correspondía a un juego donde debían golpear el objetivo. Habían varios, un grupo de 3 objetivos en fila separados por un margen considerable a fin de hacer las cosas complicadas para el participante. Otros, ubicados de la misma forma, estaban ubicados a diferentes distancias. Para los que estaban más cerca eran muy pocos, en específico solo eran 5 cupones. Otros estaban más lejos y separados a otros, por esto daban 20 cupones. Sabiendo que mientras más lejos estaban iban a recibir más cupones por simplemente golpearlo, se lo habían encontrado bien. No obstante, que por los más cercanos solo se dieran 5 cupones era algo bastante decepcionante y más teniendo en cuenta que el juego a donde deseaban subir debían de tener 20. Claro, de golpearlo bastantes veces en el tiempo que se le daba podría lograr conseguir bastantes. Sin embargo, había otros más alejados que daban 10, 30, 40, 60, 80 y 100 cupones. Y este fue el objetivo de Goten una vez que se le dijo todo lo que tenía que conocer. Tenía 2 minutos para poder tener todos los cupones posibles. Con eso simplemente lanzo y golpeo una y otra vez con un margen de menos de un segundo el objetivo, la cantidad de veces que lo golpeo ascendieron a las 100 en menos de 20 segundos. E iba a continuar ascendiendo de no ser por el hecho que las pequeñas pelotas que se le daba para hacer esto se terminaron y tuvo que esperar un tiempo para que se le pase otra. Con ello, continuó y esta vez antes de que se terminara Goten le dijo al terrícola que le pasara más. Sí, pues el terrícola estaba impresionado por la velocidad de lanzamiento del Saiyajin que no parecía esforzarse en lo más mínimo para poder lanzar ante los ojos del terrícola y así era. El Saiyajin puro solo movía las manos y la pequeña pelota salía a una velocidad bastante alta. Con semejante espectáculo no era para menos que el terrícola a cargo de ese juego se sorprendiera y dejara de prestar atención a las cosas o bien, pasarle más pelotas. Sin embargo, Goten se encargó de llamar la atención del hombre y a pesar del retraso que había tenido, la cantidad de veces que golpeó el objetivo ascendió a los 500 en la mitad del tiempo y para cuando terminó marcaba las 1000 veces que había golpeado el objetivo y esto era mucho más de lo necesario para poder subir a bastantes juegos. De eso no tenía la menor duda. Por eso se detuvo. Lastimosamente, no había podido detener a su hijo que también deseaba intentarlo. En el primer intento traspasó el local con el fuerte lanzamiento que había hecho. No había golpeado el objetivo predispuesto con su mala puntería. Sin embargo, a la distancia se dejó escuchar el grito de un desgraciado terrícola que estuvo en el camino de la pelota que se le había entregado al despistado chico que no parecía medir su fuerza en lo más mínimo, y justo por ello se sintió bastante avergonzado por lo que había hecho por su emoción en el momento, no había medido la fuerza de su lanzamiento como lo había hecho su padre a pesar del hecho que había lanzado bastante rápido. El terrícola quien atendía el lugar solo miró con los ojos abiertos al chico. Era cierto que lo que había hecho el Saiyajin puro era sorprendente y podía decirlo sin problema alguno y estuvo bastante impresionado por lo fuerte que había lanzado las pelotas. Sin embargo, lo que había hecho el chico era mucho más sorprendente. El chico había logrado traspasar el establecimiento con una increíble fuerza. Jamás había visto algo como eso en todos sus años trabajando en el lugar. No. Eso era algo que no había visto de ninguna de las formas y menos que la persona le prestara tan poca atención al hecho que en ese momento debería de haber alguien con un inenarrable dolor quién sabe en dónde por el golpe de la pelota. Era cierto que no era demasiado rígida,
pero con esa increíble fuerza del despreocupado muchacho quien tomó otra pelota y la lanzó nuevamente, era por mucho más de lo necesario para dejar a alguien bastante mal en el suelo. Ahora, lo había hecho con menos fuerza de lo que lo había hecho antes, pero aún continuaba siendo increíblemente rápido. Había sido tanto que juraba que era más rápido y más fuerte que su padre, pues bien podría ver cómo el lugar de impacto de cada una de las pelotas golpeaba con tanta fuerza que estaba deformando el objetivo. Por suerte, el tiempo finalizó y con ello el chico dejó de lanzar las pequeñas pelotas, de lo contrario tendría que arreglarlo. Bueno, la verdad eso era algo que ya debería de hacer. Sin embargo, al menos el objetivo no estaba totalmente estropeado. Los cupones que había tenido que darle al hombre superaban los 4 paquetes completos. ¿Qué iban a hacer con todo eso? No tenía la menor idea. De lo que sí estaba seguro era que podrían subir a todos los juegos por más de una vez por un mes completo, no lo dudaba de ninguna forma. Y lo mismo tenían en sus pensamientos los Saiyajins, tenían demasiados boletos y no podrían gastarlos todos en ese día. Por lo mismo, por eso Goten le había preguntado a su padre si podrían venir otro día. Goku no le vio problema. Podrían venir otro día. Tenían bastantes boletos y no iba a tirarlos solo por no venir al lugar. No, le había costado su dinero. Bueno, no era que fuera demasiado, pero no por eso lo iba a tirar. No, debería de aprovecharlos tanto como podría y más sabiendo que estaba interesado en sentir sensaciones nuevas. Ya había sentido lo que era sentir la emoción de pelear con alguien. Cierto, había tenido que igualarse al poder de su hijo para poder sentir los golpes. Incluso entonces apenas si podía sentir los golpes con el nivel de poder que tenía el chico, por eso la mayoría del tiempo le pedía que se transformara en Super Saiyajin cuando estaban al final de sus entrenamientos. Sin embargo, estaba bien, el chico se estaba fortaleciendo y no estaba muy lejos de darle una buena pelea y más que en unos días estaba pensando llevar el poder del chico mucho más allá de lo que lo era actualmente. Se lo había dicho al chico y él mismo se había emocionado bastante. ¿Cómo no podía? El siguiente nivel a alcanzar era el ki divino y tener todo ese poder en sus manos era algo que podía ayudarlo bastante a mantener las cosas en calma, de eso no tenía la menor duda. Sea como sea, ya habiendo experimentado unos de los placeres de un Saiyajin, bueno, en realidad teniendo en cuenta que había comido bastante en los días anteriores, hace unos minutos atrás. Ahora le faltaba otra cosa que los Saiyajins normalmente hacían y teniendo la oportunidad de poder hacerlo, no lo iba a dudar un segundo. Esto, si bien no estaba dentro de las sensaciones que un Saiyajin estaba acostumbrado o bien interesado en sentir todo el tiempo más que todo. Era algo que sí disfrutaban bastante e iba a ser algo interesante de experimentar, y se dio cuenta que estaba en lo correcto cuando subió con su nieta y su hijo al juego que la chica había deseado. Por casi media hora estuvieron en el juego y fue algo bastante interesante, había olvidado lo que era divertirse de esa forma, no muy diferente a como había dicho su padre. Había pasado todo el tiempo en el campo de batalla o entrenando. Había dejado a un lado las palabras de aquel maestro sabio que le había dicho que no solo debería de entrenar, sino que debería de trabajar. Debería de jugar, eso eran las bases de sus entrenamientos. Sin duda, lo peor que había hecho era olvidarse de todo lo bueno que había en divertirse como normalmente lo hacía cuando era más pequeño. Bueno, lo estaba haciendo y no muy diferente a como le había prometido a su hijo, iba a regresar de nuevo en unos días. Al bajar de los juegos una vez terminado el tiempo por el cual habían pagado con los boletos, bajaron antes de poder continuar con otro juego y fue el que Goten había elegido. El mismo a diferencia del anterior, los levantaba bastante alto. Eran más de 3 pisos de alto antes de que dieran una y otra vuelta con bastante rapidez mientras seguían unos caminos muy parecidos a lo que era una montaña rusa, mientras avanzaban giraban sobre sí mismo. Era cierto que había pensado que experimentar esa sensación no iba a ser la cosa más divertida o interesante. Sin embargo, podía sentir cómo su adrenalina subía mientras más se divertía mientras participaba en los juegos. Era sorprendente, jamás en su vida había pensado que podía participar en algo como eso, jamás había pensado que iba a hacerlo y mucho menos estando con sus hijos. No, eso simplemente no lo había pensado de ninguna forma. No obstante, se sentía bastante bien, de verdad. Si había algo que decidió hacer desde que regresó a la Tierra era disfrutar todo lo que podía como un mortal, como un terrícola, como una persona normal y ahora lo estaba haciendo hasta cierto punto al pasar por tal cosa. Se sentía bastante bien. Era cierto que eso no era algo que regularmente un Saiyajin hacía. Es más, dudaba que alguno más a excepción de Vegeta y él haya pasado por algo como esto. Sin embargo, se sentía bastante bien. No había pensado que pudiera llegar a divertirse tanto en esas cosas. Bueno, teniendo en cuenta que había dejado de interesarse en su vida de pequeño atrás y solo se concentró en entrenar y hacerse fuerte, era algo que debería de pasar. Claro, era de su conocimiento que lo que había hecho no era algo malo de ninguna forma, de hecho, era todo lo contrario. No obstante, no por eso dejó de pasar bastante tiempo con sus hijos, con Gohan en particular. Bueno, había pasado casi el mismo tiempo lejos de los dos. Sin embargo, Gohan fue su primer hijo. No era que por eso lo quería más o algo similar.
No, quería sus hijos por igual. Sin embargo, se suponía que por el hecho de ser su primer hijo al menos debería de sentirse más apegado al chico. Sin embargo, no lo hizo de ninguna forma. Había sido una desgracia como padre, de verdad. Bueno, estaba interesado en poder hacer las cosas bastante bien esta vez o al menos por mucho mejor de las que las hizo antes. Por 2 horas estuvieron recorriendo el lugar antes de que la noche empezara a acercarse y eso fue un aviso para que dejara el lugar. Curiosamente, a esas horas más personas empezaban a llegar y particularmente las que más interesado estaba en mirar, jóvenes y muy sexys hembras que sin duda despertaban una muy interesante sensación. Recordaba que esas sensaciones solo las había sentido con su esposa, cuando veía el cuerpo tan increíble que la mujer escondía detrás de esas vestimentas. Dios, disfrutaba tanto de esa mujer que casi era una mentira si decía que no le gustaría poder estar con la mujer. Sin embargo, no iba a poder y dudaba que fuera él quien se acercara a ella. No, por sus venas corría la sangre de una orgullosa raza guerrera que tenía un potencial infinito para hacerse fuerte. ¿Cómo se supone que iba a doblegarse ante una hembra? Eso era simplemente imposible. Claro, no iba a negar que las mujeres de carácter fuerte era algo que podría hacer que las deseara. Sin embargo, eso era más por los sentimientos que podrían despertar en él, por los sentimientos que podía tener hacia esa mujer que por años estuvo diciéndole qué hacer como si fuera un niño. Bueno, era de su conocimiento que el tonto que había controlado su cuerpo no era quien regularmente se daba a respetar. El hombre le gustaba estar por debajo de los demás. Una prueba de ello era la forma en la cual se dejaba tratar del tonto de Vegeta. Bueno, eso ya no iba a ser de esa forma. Era alguien muy diferente a quien había conocido por bastante tiempo. Mientras se alejaba del lugar veía con interés a las personas y en particular a un solo sexo de los dos, estaba considerando la idea de venir y más si era de noche la próxima vez. No obstante, lo dejó ir. Era cierto que el cuerpo femenino y lo que podía ofrecerle era algo que lo llamaba bastante. Sin embargo, no por eso significaba que era alguien que solo buscaba algo como eso. No, era muy diferente a un terrícola con esas cosas. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos tomaron el camino a casa volando y mientras lo hacía, Goten recordó que le había prometido a sus amigos de la escuela que podía reunirse con ellos en algún momento. Una idea había pasado por su cabeza al recordar tal cosa, había comentado su idea con su padre mientras iban en camino a casa. Le había dicho que si podría traer sus amigos la próxima vez, estaba seguro que podría llegar a ser algo bastante divertido e interesante para él y más teniendo en cuenta lo que su padre le había dicho antes. Goku no se negó a lo que el chico le había pedido, ¿cómo podía negarse? Si algo le había dicho a su hijo era poder hacer amigos, eso implicaba que debería de compartir con ellos. Así que, no podía negarse si eso era una buena forma de poder relacionarse con ellos. Por ello, había aceptado lo que le había dicho su hijo. Goten se sintió bastante bien con ello, no podría sentirse de otra forma. Si bien no tenía particular interés por reunirse con ellos porque esto estuviera desde mucho antes en su mente, sí sabía que lo que le había dicho su padre era bastante cierto. Necesitaba hacer amigos, conocer a otras personas, era parte de su vida como un simple mortal después de todo. Por otro lado, así no era como que veía a los mismos como sus amigos aún, los chicos no tenían problemas para relacionarse con él y esto era algo que podría aprovechar para tener más de qué hablar con ellos. Así que, podría aprovechar eso para poder relacionarse más con ellos, así mismo con sus amigas de la escuela. Eso lo había hecho pensar en poder invitar a las chicas ese día también. Sí, podía ser algo bastante interesante y decidió hacerles la invitación a ambos grupos tan pronto como pudiera. Y con eso en su cabeza, le había preguntado a su padre sobre cuándo regresarían de nuevo. Era algo importante para poder invitar a sus amigos, era cierto que tenía unos días libres y podría ser uno de esos días. No obstante, no por eso simplemente debería de disponer un día. No, había aprendido que una buena forma de no encontrarse problemas con la realización de algunas cosas, sin duda alguna era poder planear mejor las cosas. Así podía evitarse inconvenientes con las cosas, el Saiyajin mayor le había dicho que podrían regresar dentro de un día. Eso estaba bien, la verdad. Tenía pensado que podría ser ese día dado al hecho que su padre, ninguno de ellos iba a entrenar ese día. Sin embargo, no por eso debería de simplemente pensar en elegir ese día y punto. No, el hombre tenía trabajo ese día. Ciertamente, teniendo en cuenta que eso solo eran unas pocas horas, era de pensar que el hombre podía salir a tiempo y poder ir, pero no por eso simplemente debería de esperar que el hombre pudiera hacerlo o bien tener las ganas para ello más que todo. Por suerte podía ser ese día, mañana le iba a decir a sus amigos, esperaba que no tuvieran problemas para aceptar y a su vez que sea de su agrado ir al lugar. No los había escuchado hablar mucho sobre esto, todo el tiempo era de diferentes cosas de las cuales dado a lo lejos que había estado de las cosas relacionadas sobre los terrícolas, habían sido muy pocas cosas que pudo reconocer. Bueno, eso era algo bastante divertido, su padre, su sobrina, él mismo la había pasado bastante bien. Con ellos debería de ser algo muy similar, al menos eso pensaba sabiendo lo bien que la había pasado. Bueno, ya podría conocer su opinión cuando le comentara sobre ello.
Una vez que estuvo en la casa que su padre había construido, se encontraron con que las personas se estaban marchando del lugar. Bueno, eso era algo de esperar ya que estaba más de noche que de día. No obstante, había pensado que no iba a encontrar a ninguno de ellos teniendo en cuenta las horas que eran, pero no era de esa forma. No, había pensado que iban a estar bastante lejos de su casa. Por otra parte, con lo que le habían hecho a la casa se veía bastante bien. Aún faltaban bastantes cosas, pero el hecho de tener bastantes de las ventanas frontales colocadas, las puertas, luces y demás hacían ver el lugar increíble. Su emoción por ver el lugar por su interior así ya había estado dentro antes lo hizo entrar al mismo tan rápido como pudo y su sobrina hizo lo mismo mientras su padre se había quedado a hablar con quien estaba encargado de los trabajos de la casa. Recorrer la casa le había tomado unos minutos y se dio cuenta que habían progresado bastante, en 3 días todo iba a estar completamente listo, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo hacerlo? Ya había visto cómo habían progresado ese día y no dudaba que al día siguiente iba a ser igual sino que mucho mejor a sabiendas que habían bastantes personas trabajando en la casa y con el avance que habían tenido prometía que iban a terminar en un tiempo más corto del cual pensó. Es más, es posible que terminen antes teniendo en cuenta la cantidad que eran y lo tanto que había avanzado en ese solo día. Goku pensó lo mismo, no había esperado que avanzaran tanto. Todo lo que era el primer nivel de la casa ya estaba casi terminado de no ser por algunos baños de las habitaciones, las ventanas que iban en las mismas y sus respectivas puertas. Bueno, eso estaba bien, deseaba poder amueblar la casa lo más rápido posible. Cierto, ya había comprado todo y solo era colocarlos, pero podía entorpecer el trabajo de esas personas por el hecho de intentar poner todo en donde pensaba que iba no era algo inteligente. Era mejor dejar que terminaran y luego poner cada cosa en su lugar. Bueno, al menos así debería de ser, pues podía ver que algunas cosas en la casa ya estaban terminadas y junto a su hijo, su nieta arreglaron algunas de las cosas en cada una de las habitaciones. Dado a lo fuerte que era la chica a pesar de su edad, entró cada cosa como si fuera una hoja de papel. No importó en lo más mínimo que estos fueran 5, 8 veces su tamaño. No, la chica lo levantó como si fuera un papel, simplemente le fue demasiado fácil hacerlo y no podía ser de otra forma a sabiendas de lo fuerte que se había hecho la chica. Por suerte, ninguna de las personas que estaban trabajando en la casa estaban ahí para cuando decidieron hacer algunos arreglos en la casa, pues era posible que se asustaran de ver cómo cada uno de ellos cargaba como si no fuera nada un objeto bastante grande sin ayuda y en especial a la chica que cargaba algunos objetos de varias veces su tamaño y su peso con una facilidad tal que era impropia de un terrícola. Bueno, no era como que lo fuera, al menos en su totalidad. En todo caso, la sorpresa que pudieron haberse llevado de haber visto algo como eso posiblemente los hiciera dejar el trabajo o bien, decidieran aprovecharse del Saiyajin para poder terminar más rápido, pues habían cosas pesadas que llevar a los diferentes lugares de la casa en los cuales estaban trabajando y sabiendo que podría hacer las cosas tan fácilmente no estaba de más una ayuda. 3 de las habitaciones que había construido a sí mismo, la cocina, la sala principal y la sala secundaria que ya estaban listas se le fueron colocados sus respectivos muebles o al menos todos lo que había alcanzado a comprar. Sí, pues reconocían que habían otras cosas que comprar. El trabajo que habían hecho las personas era bastante bueno, y lo fue mucho más en la cocina, tal vez porque era un lugar que podía llamar la atención en una casa o porque se preparaban los alimentos. No lo sabía, pero habían hecho un buen trabajo en el lugar. Era cierto que no habían tenido que construirla desde cero. No, quien lo había hecho era él, ellos solo habían puesto algunos detalles y algunos estantes para los trastes. Sin embargo, eso hacía que el lugar se viera bastante completo. Además, en medio de la cocina habían instalado una estufa de una forma bastante interesante. Habían construido prácticamente una mesa rectangular de unos 3 metros de largo por 1,60 m de ancho. En ella habían puesto la estufa, así como el hecho que habían puesto algunos pequeños espacios a los lados donde se suponía que debería introducirse varias cosas. Al ver eso el Saiyajin supo que de eso era que el hombre le había hablado ese día. Asimismo, le había dicho que eso podría servir como una meseta, solo debía de colocar algunas sillas que en particular eran para este tipo de cosas. El hombre le había dicho que las traería el día de mañana, eso le había parecido bastante bien. A pesar de que no era un problema ir a comprarlas, no era quien conocía demasiado sobre esas cosas. Que el hombre lo ayudara con eso le parecía bastante bien, de verdad. Bueno, eso ya no era algo por lo cual debería de preocuparse. Una vez había terminado de su trabajo, no muy diferente a su hijo y nieta tomó un baño, y casi como si estuviera imitando a los chicos que habían decidido ocuparse de sus tareas, decidió comenzar a leer los libros que había comprado para poder aprender todo lo que podía sobre esas cosas antes de incursionar en ello. Luego de 1 hora terminó su lectura y subió a su habitación donde pensó en las diferentes cosas que había hecho ese día y a su vez las cosas que iba a hacer desde ese día y en más. Antes de que se diera cuenta de ello el sueño empezó a reclamarlo y se quedó dormido. Al día siguiente, tan pronto como su hijo y nieta se marcharon de la casa continuó su lectura o al menos eso intentó, pues el ruido de los trabajadores lo hacía algo un tanto dificultoso. Ya de por sí no era un amante de ese tipo de cosas y ese ruido era una invitación para que dejara tal cosa a un lado. Cierto,
Tenía que reconocer que estaba interesado en aprender sobre esas cosas, pero eso no quitaba los hechos. No era igual que su hijo mayor y tener ese ruido no hacía que pueda concentrarse lo suficiente. Por eso mismo, decidió entrar a la máquina. Sabiendo que dentro iba a tener bastante tiempo, llevó consigo todos los libros a fin de terminar con ellos y no tanto esto, sino de aprender todo lo posible de ellos lo más rápido posible. Sabía que mientras más rápido sea capaz de aprender iba a ser mucho mejor para él, iba a poder hacer que el dinero que había ganado pudiera multiplicarse casi por su cuenta. Bueno, decirlo de esa forma teniendo en cuenta que esto solo iba a pasar si todo iba bien no estaba del todo bien. Pero era claro que de hacer esto rápido y hacer las cosas bien era claro que en poco tiempo el dinero que tenía iba a ser mucho más. En esas horas que estuvo dentro de la habitación leyó todos los libros por más de 4 ocasiones y volvió a leerlos por más de 2 veces antes de dejar eso a un lado a sabiendas que sabía todo lo que había en ellos. Había aprendido todo lo que estaba escrito en los libros y asimismo se dio cuenta de bastantes cosas interesantes. La primera de ellas era que una buena forma de mantenerse al corriente de las cosas que iba a estar haciendo era tener un computador. En él podía monitorear en todo momento las estadísticas, algo que era bastante importante para poder incursionar en lo que se le había dicho. Por eso, tan pronto salió de la máquina decidió comprar uno de esos aparatos. El problema con eso era que tendría que aprender a usar el aparato, así como poner internet. Bueno, podía resolver eso. Decidió hacer ambas cosas lo más rápido posible. Hacerlo no le costó demasiado, 1 hora como máximo y eso por el hecho de ir con las personas que le iban a dar el servicio para hacer lo que deseaba y asimismo, por monitorear que todo fuera bien con lo que pensaba hacer. Instalar todas las cosas no tomó más de 23 minutos y una vez las personas se marcharon de la casa decidió ocuparse de sus otras cosas. Con eso solo tuvo que aprender a usar el aparato y una vez leyó el manual de uso, entendió lo básico de cómo funcionaba el aparato. Y pudo continuar investigando mucho más sobre eso. Sin embargo, su hijo y nieta habían llegado y no había preparado nada de comer. Se le fue el tiempo bastante rápido haciendo esas cosas. Bueno, eso fue porque estuvo dentro de la máquina por bastante tiempo leyendo cada uno de los libros y no solo esto ya que hizo otras cosas que lo motivaban mucho más y esto, entrenar. De hecho, por esto no los había leído sin detenerse. No, eso era algo bastante complicado. Era cierto que ya no se aburría tan rápido, pero no por eso significaba que iba a leer todo un libro sin detenerse. No. Eso era algo que no iba a hacer, y por ello se detuvo, se relajó, tomó una ducha, comió, durmió y entrenó. No demasiado, pero lo suficiente para no sentirse abrumado por el conocimiento que había estado adquiriendo en esas horas. Cuando salió, luego de haber pasado casi 3 horas adentro hizo otras cosas importantes y luego había estado haciendo otras cosas, el tiempo se había marchado sin darse cuenta. Bueno. Eso solo era por ese día. Los días siguientes iban a ser bastante tranquilos teniendo en cuenta que se había encargado de hacer la mayor parte de las cosas ese día. Por otra parte, eso no era un problema de ninguna forma. No, no lo era en lo más mínimo. En la máquina podrían preparar los alimentos y eso hicieron sin muchos problemas. Hasta el día siguiente estuvieron en la máquina antes de salir con todo listo para ir a la escuela. El Saiyajin continuó instruyéndose con el aparato y el sitio donde podía revisar que todo iba bien con eso en lo cual quería darse una oportunidad y de paso tener más dinero como un terrícola cualquiera. Con eso, se había sentido bastante bien, según había leído de poder realizar las investigaciones necesarias podría tomar mejores decisiones que puedan llevar a lo que deseaba y esto, tener éxito en ese tipo de cosas. Y esto, es algo que se dispuso a hacer tan bien como se le era posible al tener en cuenta cada cosa según esos libros le habían hecho saber. Por algunas horas estuvo haciendo esto mientras las personas en la casa trabajaban y a su vez su hijo y nieta estaban en la escuela. Hoy, tendría que ir al trabajo cerca del mediodía y tenía esas horas para investigar sobre esos asuntos y era algo que iba a hacer de la mejor forma posible con lo que había aprendido. Era cierto que aun y si tenía muy buenos resultados no iba a dejar el trabajo que había conseguido, no estaba pensando en eso. No obstante, no era algo malo poder hacer ese tipo de cosas, tener ese tipo de aspiraciones tan propia de un terrícola y menos teniendo en cuenta que hasta cierto punto era parte de sus responsabilidades como un mortal. Una vez llegada la hora de marcharse, cosa que fue mucho más rápido de lo que había pensado al pasar el rato enfrente de ese aparato, logró conseguir bastante información y estuvo bastante seguro en dónde podría su dinero a trabajar dado a todo lo que había investigado. Por lo mismo se llevó una muy buena cantidad del dinero que aún tenía a fin de hacer lo que tenía pensado y así poder tener mucho más luego de un tiempo amén de que podría continuar ganando más y más con el paso del tiempo. Cuando terminara con su pelea, cosa que dado a lo fuerte que era no debería de ser algo tan tardado, al menos por el hecho que sabía que iba a estar en el poder terminar con la misma rápidamente. En todo caso, al terminar con esto como era de esperar iba a salir de su lugar de trabajo e iría a esos diferentes lugares que había investigado por un buen rato y haría lo que su hijo le había hecho conocer hace un tiempo. No muy diferente a como lo había hecho la última vez, una vez en el lugar donde trabajaba, tuvo que esperar su turno para poder subir al escenario donde iba a tener su pelea.
A diferencia de antes, esta vez no fue conducido por nadie. No, ya sabía dónde y al saber el camino que debería de tomar para llegar, tomó el camino y por lo mismo fue solo al lugar. Y una vez en la enorme puerta que le daba el paso para subir al escenario se encontró con su oponente quien estaba en el ring esperando por él y no solo eso, sino que para golpearlo. Al menos así pensaba el pobre iluso y tonto sujeto que podía llegar a hacerlo y por lo mismo estaba tan emocionado, confiado en que podría ganarle y justo como en las personas que lo apoyaban mostraba su misma confianza a la vez que vitoreaban al mismo sujeto. Él, por su parte, no tenía mucho público aún y por lo mismo no hubo una gran emoción al presentarse ante ellos. No era de esa forma bajo ningún motivo posible y esto casi lo deprimía de no ser por el hecho que solo era cuestión de tiempo para que vieran lo genial que era, lo magnífico, poderoso, sorprendente, hábil, rápido, resistente que era. Solo era cuestión de tiempo para que se dieran cuenta que era el ser más poderoso de ese planeta y que se le debía un respeto incluso más grande que el dios de la destrucción. Sí, pues el muy haragán y bueno para nada de Beos no era como que hacía su trabajo, era quien lo hacía en compañía de los demás aliados que había ganado con el paso del tiempo. Por lo tanto, era algo adecuado pensar de esa forma, no lo dudaba en lo más mínimo y por ello así esas personas solo estaban apoyando a ese hombre, trato de no darle mucha importancia a tal cosa. Bueno, iba a dejar que el tonto, esas personas pensaran eso si era lo que deseaban. Al fin de cuentas, no iba a ponerle una mano encima e incluso lo haga quien iba a sufrir por golpearlo era él. Al fin de cuentas, su cuerpo era extremadamente resistente así estuviera en un estado de reposo. Tendrían que golpearlo con algo bastante fuerte para que pudiera tener un efecto en él y actualmente con el poder que tenía, era muy probable que su cuerpo se defendiera por su cuenta. Así que, aún no lo intentara realmente el hombre estaba muy lejos de ganarle, de hacerle sentir algo y no iba a estar bien de golpearlo. A diferencia de antes que con su presentación había hecho una esfera de energía que hizo moverse por el lugar antes de hacerla estallar decidió hacer algo más así no fuera del todo diferente. Esta vez disparó una esfera de energía hacia su oponente quien tan sorprendido como las demás personas al ver la esfera de ki que lanzó así era cierto que la idea de que era un truco estaba en sus mentes y más al ser un programa de televisión, al ver tal cosa se sorprendieron demasiado y por lo rápido que iba, para no ser golpeado. El hombre se agachó sintiendo su corazón latir increíblemente rápido por el susto que le causó el hombre al hacer tal cosa. La esfera de energía continuó su camino hacia las personas detrás de él cosa que hizo que sintieran miedo de lo que podría llegar a darse y en especial esas pocas que la primera vez habían sentido que la esfera, su explosión desprendía un intenso calor. No era para menos, habían visto y sentido cuando había estallado hace unos días y era fácil de pensar que podía hacer lo mismo nuevamente, de eso no tenían ninguna duda. Por otra parte, ese truco que hacía el hombre le recordaba a esos sujetos descubiertos por el más grande héroe y hombre más fuerte de la Tierra, este por supuesto era Mr. Satan. En todo caso, les recordaba a esos sujetos que de alguna forma podían hacer lo mismo. No sabían cuán cierto era la destrucción que podían causar, pero no estaban del todo seguros de que querían averiguarlo. Antes de que la esfera de energía pudiera llegar a donde se encontraban las personas y con ello enviarlas con Enma-sama, el Saiyajin hizo que la esfera se detuviera antes de hacer que recorra el lugar rápidamente una y otra vez haciendo que la esfera por la alta velocidad pareciera un aro de energía. Bueno, al menos así se veía la esfera de ki antes de volver a su mano en donde la hizo desaparecer así como él mismo desapareció del lugar antes de aparecer detrás de su oponente. El referí, el hombre no se dieron cuenta de su llegada y se mantenían con la mirada puesta en el lugar a donde había estado antes a diferencia de las personas que, por su más alejada posición tenían mejor vista y pudieron darse cuenta de donde estaba bastante rápido. Y por las mismas personas, el referí y el hombre se dieron cuenta de donde estaba a la vez que se sorprendieron, se asustaron un poco y más cuando al darse cuenta que se giraban a su posición, el Saiyajin saludó a ambos tranquilamente con un amigable «Hola». Así ya se le había puesto en aviso, el hecho de no estar completamente acostumbrados los hizo dar un pequeño salto ante el susto provocado por el Saiyajin con quien su oponente estaba muy dispuesto a desquitarse mientras lo golpeaba por jugar con él de esa forma y por ello cuando se le dio el aviso que iban a comenzar el pobre hombre que si bien era cierto que estaba un poco molesto por lo que pasó y deseaba golpear al Saiyajin por ser el responsable de ello, parte de su atención estaba en comprender cómo era que había aparecido detrás de ellos sin que puedan darse cuenta. No sabía qué truco estaba usando, pero si el hombre buscaba terminar con su vida en dado momento el hecho de aparecer de esa forma iba a hacer algo que no iba a verlo venir jamás, de verdad. Y las personas, así era cierto que tal vez no con el mismo pensamiento, pero muy sorprendidas por lo que había hecho no una sola vez, sino que 2 veces no decían o hacían nada esperando presenciar cómo se iban a dar las cosas. La demostración que había hecho hizo que las personas que lo apoyaban se manifestaran gritando, Dios Super Saiyajin. La verdad, a pesar de que no eran muchos, solo eran unas 20 personas que en comparación con los cientos que había en el lugar no era nada. Le dio un poco de vergüenza que estuvieran gritando de esa manera mientras se referían a él. Sabía que se merecía esa atención y devoción. Sin embargo, eso no significaba que estaba del todo acostumbrado, estar en el anonimato por tanto tiempo es algo que se había sentido considerablemente bien a pesar de todo, aunque molesto por el hecho que las personas no veían en él a alguien más que un extraño y débil payaso. Bueno,
estaba muy interesado en que las cosas puedan cambiar. No era alguien débil y lo que estaban haciendo en este momento no era más que lo que había merecido desde que destruyó a la Patrulla Roja. Por lo tanto, debería de acostumbrarse a que esas personas lo vieran como el salvador de sus vidas, del planeta, del universo. Claro, por el momento eso era algo que ninguno de ellos conocía, eso lo tenía bastante claro. No obstante, pronto iba a darse este reconocimiento, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Una vez que el referí pudo dar el aviso para comenzar, comenzó a jugar con el hombre esquivando todos y cada uno de sus ataques sin moverse de su lugar. El efecto era sorprendente, ver que el hombre intentaba golpear de todas las formas posibles y por esto, lanzando puños, patadas. Incluso intentaba taclear y derribar al otro sujeto de pelos alborotados era algo que los hacía pensar que era algún tipo de fantasma. Sí, las personas veían que los golpes lo atravesaban, el hombre lo atravesó completamente en su intento de taclear al hombre de pelos alborotados mientras estaban en el mismo lugar. Ninguno se daba cuenta que solo era tan rápido que en una millonésima de segundo realizaba su movimiento y más que todo cuando el golpe de su oponente estaba muy cerca de él y esto creaba dicho efecto. Literalmente, le daba la vuelta al hombre y se había encargado de apreciar mucho más de cerca a las bellas hembras que había en el lugar. No podría evitarlo, las hembras hermosas llamaban mucho su atención, era mucho más que esa supuesta pelea con ese sujeto, de verdad. El hombre terminó perdiendo su paciencia dado al hecho de no ser capaz de poder golpearlo por más que lo intentaba y le gritó tantas cosas hasta decirle que dejara de usar trucos. Eso fue interesante, se suponía que esto era un show de televisión donde los competidores usaban trucos y lo que hacía que era muy real, ellos lo habían resumido a lo que era un simple truco. La verdad, ya había sabido esto antes, las personas se tomaban lo que podía hacer, su poder, sus habilidades como simples trucos y lo que hacían no lo era de ninguna forma. Bueno, no podría hacer nada para poder cambiar la forma en la cual podían pensar sobre lo que hacía, al menos no todavía. Lo que podía hacer era hacer lo que dijo el hombre, dejar de usar trucos. Sin embargo, a pesar del hecho que intentó ponerse más al nivel del hombre y no jugar con el mismo igual que antes el sujeto no lo golpeó. No, tenía un nivel de habilidad por mucho diferente. Diablos, actualmente estaba lejos de poder ser igualado en habilidad de combate por cualquier persona a incluso esta pueda tener bastante práctica, él estaba en un nivel completamente diferente. Por tanto, considerar la idea que pueda llegar a golpearlo era algo complicado y por lo mismo, de vez en cuando entre las aperturas del sujeto el Saiyajin iba golpeándolo a la vez que contenía bastante su fuerza para no terminar de una vez y dar un buen espectáculo. Al menos así fue hasta que decidió dejarse golpear por el hombre, estaba seguro que esto iba a hacer las cosas mucho más interesantes. Tan pronto como lo hizo, así era cierto que había intentado hacerse lo más débil posible bajando su ki, no hizo esto lo suficientemente rápido y las frágiles manos del hombre se estrellaron con su pecho. El hombre sintió un fuerte dolor así dejándole saber que había golpeado algo muy, pero muy duro cosa que no debería de ser así a sabiendas que había golpeado a solo una persona, un hombre. Diablos, ni siquiera podría considerar que fuera metal, pues incluso eso era menos duro que el cuerpo del Saiyajin y el hombre se dio cuenta de eso con ese golpe. El hombre retrocedió mientras sujetaba su adolorida mano por el golpe que le había dado al hombre. ¿Cómo era eso? Se suponía que el hombre era igual que él, alguien de carne y hueso. Sin embargo, había golpeado el hombre y había sentido algo muy diferente. ¿Cómo eso era posible? No tenía la menor idea, de verdad. Jamás había golpeado a alguien como ese hombre, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo podría? Jamás había golpeado algo tan duro como lo había golpeado esta vez fue algo que no pensó hacer en toda su vida, recordaba haber golpeado a uno y otro hombre, pero este era por mucho muy diferente a otros. Esa acción que había hecho, soportar el golpe del hombre casi sin inmutarse en lo más mínimo, fue algo que hizo que todos en el lugar se sorprendieran bastante y habían hecho silencio. No hubo uno que hablara y mucho menos los que estaban del lado del hombre con cual el Saiyajin se enfrentaba. No. Eso no fue algo que hicieron hasta que simplemente el mismo sujeto empezó a gritar y retroceder por el fuerte golpe que se dio. Sí, pues ese golpe no había hecho absolutamente nada en su oponente, mas hizo algo en él y lo supo bastante bien. Y dado al dolor del hombre así era cierto que pudo continuar usando su mano, hizo que él mismo tuviera sus reservas al intentar golpear al Saiyajin que, para entonces se había asegurado de tener su ki lo suficientemente bajo para que el hombre pueda hacer las cosas al menos un poco más interesantes para las personas. Y esto fue algo que pudieron hacer lo que animó un poco las cosas entre las personas, pero el diferente nivel de habilidades en peleas que tenía el Saiyajin estaban más allá de las del hombre y por lo mismo, decidió terminar la pelea de una vez. El Saiyajin se acercó al hombre y lo golpeó varias veces, no demasiado fuerte. No, de hacer eso mataría al pobre terrícola. Fue bastante débil considerando lo fuerte que podría llegar a golpear a alguien, con varios golpes tiró al hombre al suelo. Su público que no era muy grande, pero empezaba a crecer con lo que hacía, había estallado en vítores mientras los veía en el ring con su oponente totalmente inconsciente. El árbitro le hizo saber que había ganado y sin más bajó de la plataforma antes de hacer una reverencia en forma de darle su agradecimiento a esos que le habían dado su apoyo.
Los pocos que los apoyaban siguieron vitoreando mientras continuaba su camino fuera del escenario a la vez que el narrador decía una y otra cosa. Sabiendo que su trabajo había terminado, el Saiyajin decidió marcharse a casa. Sin embargo, antes de que fuera capaz de poder hacerlo, el hombre que lo había contratado se había aparecido ante él y le había dicho que iba a tener una segunda pelea al final de la hora. Eso fue algo que lo había sorprendido un poco. No había estado pensando que iba a tener otra pelea. Sin embargo, estaba bien, había bastante tiempo. Bueno, era cierto que su hijo y nieta estaban bastante cerca de poder llegar a la casa, pero estaba seguro que llegaría a tiempo para poder ir de nuevo al parque de diversiones, esta vez teniendo como invitados a los amigos de su hijo. Bueno, decirlo de esa forma cuando no era que iban a ir precisamente a casa a una fiesta podría no estar del todo bien, pero no dejaba de ser cierto que el chico los iba a invitar a ir a divertirse un rato. No había forma de que pudiera llegar tarde teniendo una velocidad tan grande como la tenía, no había forma de eso teniendo la posibilidad de volar y mucho menos teniendo la teletransportación. Por lo tanto, estaba bien, no tenía de qué preocuparse y le había dicho al hombre que no tenía ningún problema a sí mismo, le había preguntado al hombre el porqué de ese cambio. Hasta donde sabía el hecho que era un novato con poco público lo destinaba a estar pocas veces en el ring. Diablos, incluso el hecho que haya tenido una segunda pelea tan pronto era algo sorprendente según le había dicho el hombre. Por lo tanto, saber que él mismo le había dado la oportunidad de poder participar nuevamente era algo interesante por decirlo menos. La respuesta del hombre lo sorprendió bastante, el hombre le había dicho que tras su primera participación muchas personas lo habían reconocido, decían que había participado hace años en el torneo de las artes marciales. No había esperado que las personas pudieran recordar eso. Había pasado mucho tiempo desde que tuvo la oportunidad de participar de una forma seria en el torneo de las artes marciales. Diablos, eso había sido cuando había luchado con Piccolo y otras veces cuando era más pequeño. Sin embargo, a sabiendas que su actual imagen era la cual más se podría asemejar a cómo se veía en aquellos tiempos era de entender que la referencia que podrían llegar a tener para reconocerlo era desde esa vez. Así que, fue hace bastante tiempo, que el hombre le haya dicho tal cosa fue algo bastante inesperado. No obstante, era lo que se merecía, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. El hombre le había dicho que muy posiblemente iba a tener más participación en el programa y por ello tendría que presentarse al menos 2 veces a la semana. Sí, el hecho de tener a un campeón de las artes marciales era algo que debería de aprovechar y más a sabiendas lo tanto que vendía la imagen de estos luchadores al ganar tal evento. Sabía que era suficiente para elevar bastante la participación del hombre a fin de que más personas que posiblemente hace tiempo los habían visto como su ídolo, pudieran ver el programa a fin de ver al hombre. Diablos, muy posiblemente la presencia del hombre podría hacer que más pudieran ver su programa y esto era algo que les convenía, incluso era algo que podría ser bueno para el hombre de pelos parados. Por lo mismo, era algo para aprovechar y darle más peleas al hombre, hacerlo participar más no estaba fuera de lugar de ninguna forma. Sin embargo, el tiempo continuaba siendo el mismo. Al Saiyajin no le importó demasiado tal cosa. No, eso fue algo que no le importó en lo más mínimo. Es más, estuvo bastante bien. De hecho, casi le preguntaba al hombre por un alza en el contrato, al fin de cuentas. El hombre ya sabía que fue un campeón de las artes marciales. No simplemente era un desconocido que llegó a pedir trabajo y esto era algo que debería de servir para algo. Cierto, había ido al lugar sin llegarse a presentar como tal. No obstante, las cosas cambiaban, ¿no? A pesar de que así era, el Saiyajin dejó ir eso. Más tarde podía negociar eso y no dudaba que podría llegar a conseguirlo. Sí, por el momento, estaba bien con el dinero que había recibido en esa oportunidad y más teniendo en cuenta lo que pretendía hacer al terminar con sus asuntos en esos lugares. El Saiyajin esperó su turno para pelear mientras hablaba una y otra cosa con el hombre. Bueno, en realidad el hombre le hacía una y otra pregunta sobre las cosas que podría hacer y más que eso sobre las cosas que lo había visto hacer. A todas ellas, como era de esperar teniendo en cuenta que era un show de televisión, le dijo que eran trucos. Eso era algo que todo el mundo pensaba y por lo tanto, eso era lo que iba a decir sobre eso en todas las ocasiones que se le preguntara o al menos esto era algo que iba a hacer mientras tanto. El hombre no le creyó y le explicó sus razones. No obstante, no fue algo preocupante para el Saiyajin, los pensamientos del hombre mayor sobre lo que había hecho por más de una razón no le importaban mucho y por ello Goku solo se encogió de hombros. Le importaba una mierda lo que el hombre pensara y por lo mismo dejó al hombre pensar lo que le diera la gana sobre eso, en lo que a él respectaba. El hombre tenía tanta razón como el hecho que no podía volar. Por lo tanto, no tenía por qué intentar convencer al hombre o decir algo sobre eso. Fin. 18.